Hoy en este día 14 de febrero de 2020 quiero conducirme con ustedes con el respeto de siempre y quiero hablar específicamente de la santidad, ya que la santidad es un tema que a veces no lo consideramos, y dice allá en Hebreos capítulo 12, versículo 14, buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, para que en uno como hijo de Dios exista la santidad, pues debe haber muchos ingredientes en ello, desde, primero que nada, nacer de nuevo, el creer, el tener fe, el hacer la voluntad de Dios, el ser íntegro en mi conducta, en mi proceder, en mis acciones, en todo aquello que yo hago día a día, pues debe estar dedicado siempre a nuestro Dios. Es así como me gustaría mencionar algunos acontecimientos de los muchos que se han dado a través de la historia en el mundo religioso. Se me viene ahorita a la mente lo que viene allá en Éxodo, capítulo 19, versículo 10. Dice: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Continúa en el 14: y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Versículo 15: y dijo al pueblo: estad apercibidos para el tercer día, no lleguéis a mujer. Como nosotros podemos ver, aquí Moisés pues estuvo al pendiente de que el pueblo se santificara, de que lavaran sus vestidos, pero además, fíjense bien, dice que estuvieran apercibidos, porque al tercer día Jehová descendería a ojo de todo el pueblo. Este acontecimiento fue algo fuera de lo común, algo extraordinario. Dice allí que vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte y un sonido de bocina tan fuerte que pues podemos ver que incluso dice que el monte humeaba. Fue algo fuera de lo normal. También podemos ver el acontecimiento que tuvo Israel con Josué cuando iban a cruzar el río Jordán. Desde el momento que entran los sacerdotes al río, se detuvieron las aguas. Es algo fuera de lo común. Dice allí en Josué capítulo 3, versículo 5: santificaos, porque Jehová hará mañana entre vosotros maravillas. También podemos ver cuando Dios derriba los muros de Jericó. Allí mismo en Josué 6, del 1 al 20. Es así como podemos observar lo importante que es vivir en santidad, en obediencia, en integridad a nuestro Dios, ya que si no existe en nosotros, como hijos de Dios, estas cualidades, estas virtudes, veamos cuando Jetro aconseja a Moisés, que lo ve que pasaba todo el día ocupado, le dijo: busca varones jóvenes de virtud, que tuvieran cualidades en las que se distinguieran como hijos de Dios.
Allí en Josué, capítulo 7, versículo 13, dice, no podremos estar delante de nuestros enemigos hasta tanto que hayáis quitado el anatema de en medio de nosotros. El anatema es una maldición. Si nosotros vemos allá en Deuteronomio, podemos ver cómo Dios les dio bendiciones, si hacían lo correcto, pero si no lo hacían, pues venían las maldiciones. Dice ahí en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15 y 19, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Si queremos las bendiciones que menciona allí en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 2, dice, nos alcanzarán cuando escuchemos la voz de Dios. Incluso en el versículo 9, dice que nos confirmará como pueblo suyo, santo, cuando guardemos los mandamientos y andemos en sus caminos. Versículo 13, dice que cuando obedezcamos sus mandamientos. Incluso si nosotros nos queremos venir acá al Nuevo Testamento, podemos ver allá en Juan 14, 21, la forma en que Dios, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, se manifiestan en nosotros. Allí lo podemos ver. Me gustaría que eso lo hagan ustedes particularmente. Allí nos dice de qué forma se manifiesta Dios en usted y en mí. ¿Y quién no quiere que Dios se manifieste en él? Todos queremos. Pues allí nos dice cómo. Sin embargo, es importante que consideremos lo que Pablo dice allá en Gálatas 1, versículo 8. Más aún, si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro credo? Si nosotros nos vamos allá al primer libro a la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, dice, de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Fíjense qué relevantes palabras para que ellos se atrevan a decir, como apóstoles, de la manera que fuisteis enseñados de vosotros. Quiere decir que ellos vivían una vida plena, en rectitud, cabal, dedicada a nuestro Dios, consagrada a Él. Fíjese lo que dice allí Juan 19, versículos 19 y 20. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, después de toda su obra redentora, dijo, ejemplo os he dado. Mismo Pablo nos invitaba a que lo siguiéramos a Él, como Él seguía a Cristo. Y si nosotros vemos allá en Juan 17, versículo 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es por este motivo que allí en Juan, capítulo 7, versículo 38, nos dice, el que crea en mí, como dicen las Escrituras, ríos de agua viva correrán de su vientre. Como dicen las Escrituras, para que nosotros no tengamos que inventarnos nada y no tengamos el error de cambiar o tergiversar la palabra de nuestro Dios. La debemos seguir fiel, tal como nuestro Dios la plasmó por medio de sus profetas y apóstoles, inspirados desde luego por el Espíritu Santo. ¿De qué nos sirve conocer la verdad? Si nosotros vemos allá en Juan capítulo 8, versículo 32, dice, y conoceréis verdad, y la verdad os hará libres. Es así como nosotros, en la manera en que nos apeguemos a seguir fielmente
lo que nuestro Dios nos especifica en las Escrituras, pues nos evitaremos plagio, nos evitaremos malos entendidos. Dice allá en Juan capítulo 4, versículo 23, hablando de los verdaderos adoradores que adorarán al Padre en espíritu y verdad. Pues es aquí donde a mí me gustaría que reflexionemos. ¿Qué importancia reviste la adoración? Porque si no fuera algo importante, pues yo creo que Satanás, cuando trató de tentar a Jesús allá en Mateo capítulo 4, que lo hizo de una forma, de otra y de otra, podemos ver allí en el versículo 8 y versículo 9, donde dice que llevó a Jesús a un monte muy alto. Y en ese monte dice que le muestra todos los reinos de la tierra y toda su gloria. Pero nuestro Señor Jesucristo, que estaba lleno del Espíritu Santo, le responde allí en el versículo 10: vete, Satanás, que escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. También nosotros podemos observar cuando aquellos que trataban de evidenciar a Jesús, de encontrarlo en algún error, le preguntan que si cuál era el mandamiento grande. Nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesucristo les dijo: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Le dicen: ¿y cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero vemos que nosotros confundimos el amor. Confundimos el amor de Dios. Dice en Juan 3:16 que Dios tanto amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y podemos ver de parte de nuestro Señor Jesucristo ahí en 2 Corintios 8:9, que Él por amor de vosotros hizo pobre. Incluso en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 6, dice: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Si alguien no guarda sus mandamientos, dice que no hay verdad en él, ni siquiera le hemos conocido, porque estamos rechazando la palabra de nuestro Dios. Es así como yo haría una pregunta: ¿qué es servir a Dios? Si nosotros observamos allá en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice: ninguno que milita, o sea que defiende con integridad la palabra de nuestro Dios, dice, se embaraza en los negocios de la vida. Es una persona que vive apartada, consagrada, únicamente vive para Dios, le da esa exclusividad a nuestro Dios. Aquí, queridos hermanos, es donde me gustaría hacer algunas recomendaciones. Dice allá en Efesios, capítulo 6, versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad. Incluso dice en Colosenses, capítulo 3, versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de tolerancia. Nos sigue diciendo allá en Levítico, capítulo 20, versículo 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Jesús nos compró con su sangre. Y si nosotros le hemos recibido, pues ya somos hijos de Dios, porque le hemos aceptado, porque hemos hecho un pacto con nuestro Dios el día que nacimos de nuevo, que bajamos a las aguas del bautismo. Pero es necesario que nos ajustemos, que nos sujetemos a su palabra. ¿Por qué?
Dice allá en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, porque soy linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Es así como a mí me gustaría que todos aquellos que hemos aceptado seguir el camino de vuestro Dios, dice que si alguien toma la mano al arado y va volteando hacia atrás, no es apto para arar. Entonces, no nos engañemos. Si nosotros no vivimos en santidad, aquel día que nuestro Señor Jesucristo haga esa aparición, nosotros no le veremos. ¿Por qué? Porque no tuvimos cuidado de vuestros vestidos, de que se conservaran limpios. Ojalá y todos aquellos que ya han aceptado a nuestro Dios en su vida, se den cuenta que si ya decidieron seguirlo, lo hagan con todo su corazón y puedan levantar sus manos limpias. Porque dice en el Salmo 15 y en el Salmo 24, ¿quién estará en el monte de mi santidad? El limpio de manos y de corazón puro. Es así como yo exhorto, invito a todos aquellos que ya hicieron este pacto con nuestro Dios, este compromiso, y aquel día quieran disfrutar y ver esas grandes maravillas, que no se engañen, que hagan suya la palabra de nuestro Dios y la ejecuten, la apliquen y vivan en santidad. Mi deseo es que Dios los bendiga y que la paz de Dios esté con todos vosotros.